Mucho antes de que caminara por las calles de París con el peligro acechando en cada esquina, mucho antes de que la Gestapo grabara su nombre en sus listas, Noor Inayat Khan era simplemente una niña de contradicción. Nacida en Moscú en 1914, su vida comenzó en la víspera de un mundo que se desmoronaba hacia la guerra. Su padre, Afrar Inayat Khan, era un místico sufí y músico de la India. Su madre, Orarei Baker, una estadounidense de Nuevo México, había cruzado océanos por amor y fe. Noor fue su primera hija, un símbolo, quizás, de lo que su padre predicaba: armonía entre Oriente y Occidente, entre espíritu y acción. Su familia se mudó de Rusia a Londres, y luego se estableció en Francia, donde Noor pasó la mayor parte de su juventud. Vivían cerca de París, en un suburbio tranquilo llamado Suresnes. Su hogar, Fazal-Manzil, tenía vista al Sena. No era un lugar de ruido ni de política. Era un lugar de poesía, meditación, música. Su padre solía sentarse con sus alumnos, enseñando no dogma, sino reflexión. Creía en la unidad de todas las religiones, en que la verdad no se encontraba la conquista sin en la compasión. Noor creció escuchando esto, absorbiéndolo incluso cuando el mundo exterior enseñaba lo contrario. De niña, no era el tipo de persona que uno imaginaría convirtiéndose en espía. Era tímida, introspectiva, sensible. Escribía cuentos cortos, muchos inspirados en animales y leyendas indias. Sus favoritos trataban sobre sacrificio, lealtad, fuerza oculta. Incluso entonces, su mente se inclinaba hacia el heroísmo silencioso. No el tipo ruidoso, ondeando banderas. El tipo que sufre, resiste y nunca se quiebra. Entonces, a los 13 años, su mundo cambió para siempre. Su padre falleció, y con él se fue el ritmo suave de la infancia. Noor sintió la pérdida profundamente. Fue como si una parte de su identidad hubiera sido arrancada. Se volvió más reservada, pero no más débil. Hay algo que ocurre con un alma moldeada tanto por la tristeza como por la historia. No se derrumba. Se vuelve más profunda, como un pozo del cual, algún día, otros podrían sacar fuerza. Al crecer, estudió música en el Conservatorio de París. Aprendió arpa, piano. Estudió psicología infantil en la Sorbona. En los papeles, era una artista, una soñadora, una mujer más propensa a publicar cuentos de hadas que a portar una pistola. Pero la historia no pide permiso antes de exigir transformación. Y cuando llegó la guerra, cuando los tanques de Hitler arrasaron Europa como una ola, Noor, como millones de otros, enfrentó una elección. En 1940, el ejército alemán invadió Francia. La familia de Noor, como tantas otras, huyó de París. Escaparon justo antes de la ocupación, por apenas unas horas, abordando trenes llenos de aterrorizados y decididos. Finalmente llegaron a Inglaterra, donde Noor tomó una decisión que nadie que la conocía habría esperado. Se unió al esfuerzo de guerra, no como enfermera, ni como traductora, ni siquiera como música. Solicitó ingresar al Cuerpo Auxiliar Aéreo Femenino y se entrenó como operadora de radio. Los británicos necesitaban inteligencia de señales. Pero necesitaban algo más que habilidad, necesitaban coraje. Porque la guerra detrás de las líneas, la guerra secreta, se volvía más mortal cada día. Y la Ejecutiva de Operaciones Especiales, la SOE, estaba construyendo algo nuevo. Necesitaban agentes que hablaran francés, que pudieran mezclarse, que enviaran transmisiones codificadas desde ciudades ocupadas, sabiendo que cada toque del telégrafo Morse podría ser el último. Noor encajaba en el perfil. Fluida en francés. Técnicamente capacitada, emocionalmente inteligente, pero sus entrevistadores eran escépticos. Era demasiado callada, decían, demasiado idealista. Les preocupaba su gentileza, su conciencia. Se negó a mentir, les dijo de frente que nunca portaría un arma, nunca mataría. Eso casi terminó con su solicitud en el acto, pero alguien vio algo distinto. No fragilidad, sino determinación. No imprudencia, sino propósito. No estaba huyendo de la guerra. Corría hacia ella, por algo que su padre le había enseñado. El verdadero servicio significaba sacrificio, y había momentos en la vida en los que la acción era la única expresión de la fe. Así que fue aceptada. Entrenada, moldeada, pero no cambiada. Incluso entre los reclutas de la SOE, algunos de los guerreros más valientes y poco ortodoxos de la guerra, Noor destacaba. No se jactaba, no buscaba gloria, pero cuando era puesta a prueba, se negaba a rendirse. En los ejercicios de campo, sus instructores notaron algo extraño.
No siempre era la mejor en teoría. Pero en simulaciones donde otros colapsaban bajo presión, Noor no se quebraba. Se mantenía calmada, serena, enfocada, y fue en esos momentos, los momentos en que la mayoría falla, cuando su leyenda comenzó silenciosamente. En junio de 1943, Noor fue enviada a la Francia ocupada bajo el nombre en clave Madeleine. Llegó justo cuando la red a la que fue asignada, el circuito Prosper, estaba siendo desmantelada por la Gestapo. Uno a uno, sus contactos desaparecieron. Arrestados, asesinados. La esperanza de vida de un operador de radio en París era de 6 semanas. Ella duraría más de 4 meses. Pero ahí no termina esta parte de la historia. Porque antes de enviar una sola señal, antes de evadir a los nazis en un juego de sombras y silencio, Noor tomó una decisión en su corazón que definiría todo lo que vendría. Estaba dispuesta a morir, pero no a quebrarse. Ese fue el comienzo de su guerra. Pero aún no el final. Ni siquiera cerca. En las horas silenciosas de principios de 1943, el mundo a su alrededor rugía. Para Noor Inayat Khan, la hija soñadora de un místico sufí, había llegado el momento de asumir un papel que ni ella ni nadie a su alrededor habían imaginado por completo. Había cruzado de la paz a la guerra. Había abandonado los suaves ritmos de la música y el cuento por el pulso duro y frío de las señales de radio codificadas, los transmisores ocultos y el constante olor a traición. Se presentó al entrenamiento de la Ejecutiva de Operaciones Especiales, SOE, en Wamborough Manor, luego en Aylesbury y finalmente en Beaulieu. Sus instructores tenían opiniones divididas. Por un lado, veían a una joven fluida en francés, hábil con los golpeteos del telégrafo inalámbrico, con música en los dedos y precisión en la mente. Por el otro, se preocupaban. Era callada, gentil, demasiado femenina, alguien que odiaba la idea del engaño de doble cara. Un informe decía, es muy dudoso que realmente sea apta para trabajar en el campo. A pesar de ello, como la guerra apremiaba y la necesidad era grande, fue seleccionada para una misión que pocas habían intentado. La primera mujer operadora de radio lanzada en paracaídas en la Francia ocupada. La naturaleza del trabajo inalámbrico en la Francia ocupada por los nazis era letal. Los operadores debían encontrar un escondite, instalar un transmisor, enviar mensajes a Londres, recibir respuestas, mudarse antes de que las camionetas de detección rastrearan la señal. En 1943, la esperanza de vida promedio de un operador era de 6 semanas. Para Noor, aquello fue un salto desde el aula de música y cuentos hacia un juego de sombras donde cada pulsación de tecla podía significar captura, tortura o muerte. En la noche del 16 al 17 de junio de 1943, abordó un avión Lysander y aterrizó en Francia bajo el nombre en clave Madeleine, nombre de campo Nurse, identidad de cobertura Jean-Marie Reynier. Entró en el corazón del dominio enemigo, en el París ocupado, una ciudad que había conocido durante años en paz y que ahora recorría entre los ojos ciegos de los guardias y el miedo silencioso de los colaboradores. Su circuito era la red Pono, vinculada al sistema mayor Prosper, que ya estaba bajo presión. Las detenciones aumentaban incluso antes de que ella se establecía por completo. Y aún así persistió. Sus informes de entrenamiento registraron que sentía que había llegado a un callejón sin salida en la BAF y anhelaba hacer algo más activo, algo que exigiera más sacrificio. En medio de aquella crisis creciente, tomó una decisión. Seguiría transmitiendo. Mientras muchos se habrían retirado, ella avanzó. Sabía el riesgo. Sabía que sus probabilidades de sobrevivir eran mínimas. No tenía ilusiones. Pero cuando los oficiales al mando le insistieron en regresar a Inglaterra, se negó. Creía que los combatientes franceses en tierra la necesitaban. Miró los circuitos vacíos, las ondas mudas, y dijo, «Debo quedarme». En ese momento, la muchacha de la música, la escritora de cuentos infantiles, se transformó en la voz de radio en la oscuridad de París, conectando la resistencia con Londres, la esperanza con la acción. Se movía de casa segura en casa segura, cambiaba de apartamento, cambiaba de dirección, mantenía el transmisor con vida. Enviaba mensaje tras mensaje. Algunos dicen que envió alrededor de 20. Cada mensaje implicaba riesgo. Cada minuto que permanecía en el aire aumentaba el peligro exponencialmente. Cargaba su equipo, ocultaba sus antenas, sustituía paquetes de cigarrillos por componentes de radio, usaba bicicletas, disfrazaba voces. Se volvió invisible y, sin embargo, visible. La paradoja del espía. Cuanto más te ocultas, más debes mostrar confianza. Durante esos meses, París se convertía en una trampa.
La Gestapo y los servicios de inteligencia y de señales alemanes perfeccionaban sus camionetas detectoras. Cazaban operadores solitarios. La red se resquebrajaba. Los hombres con los que trabajaba desaparecían uno tras otro. Muertos, capturados, traicionados. Y cada desaparición tiraba de un hilo en la telaraña de la que ella formaba parte. Y aún así, se quedó. Mientras el miedo vaciaba a otros, ella llenaba su misión de propósito. La resistencia francesa necesitaba su línea vital. Londres necesitaba su inteligencia. La libertad necesitaba una voz. Poco a poco, esa voz fue escuchada. Las zonas de lanzamiento en paracaídas fueron mapeadas. Los movimientos alemanes fueron registrados. Los planes de sabotaje transmitidos. La guerra invisible se libraba no con armas, sino con palabras y ondas a través del éter, y Noor estaba en el centro. Entonces ocurrió. En la noche del 13 de octubre de 1943, o alrededor de esa fecha, según varían los registros, Noor fue traicionada. Fue arrestada en París. Finalmente, la red se cerró sobre ella. Pero incluso en ese momento, la muchacha callada escribió su nombre en el registro de la historia. Había permanecido más tiempo de lo que cualquiera creía posible. Había sostenido el transmisor cuando todos los demás cayeron. Esto no fue solo resistencia. Fue una declaración. Que el valor no siempre ruge. A veces susurra a través de la llave Morse en un ático oculto, sobre los tejados, por los callejones oscuros de una ciudad bajo ocupación. Y así termina este fragmento de su viaje. Su vuelo hacia la guarida de León, su batalla de silencio, la voz que llevó cuando el mundo parecía haberle dado la espalda. Cuando finalmente llegó el golpe a la puerta, no fue fuerte. Fue frío. Calculado. La Gestapo no necesitaba alzar la voz. Ya habían hecho los gritos detrás de las puertas cerradas de los sótanos por toda Europa. Noor Inayat Khan fue capturada en París, supuestamente traicionada por una mujer francesa que buscaba una recompensa o simplemente temía por su propia vida. Los detalles exactos son confusos, ocultos entre las capas de medias verdades que envuelven el mundo del espionaje. Pero un hecho está claro: la capturaron con vida y la Gestapo sabía quién era. O al menos, creían saberlo. Noor fue llevada al 84 Avenue Foch, la sede de la Gestapo en París, un lugar que se había vuelto sinónimo de miedo, gritos y destrucción lenta de la voluntad. Pero Noor no tenía miedo de la forma en que ellos esperaban. No suplicó. No tembló. No les dio nada. Mintió. Sí, pero de la manera en que todo espía debe hacerlo. Dio un nombre falso. Negó su papel. Se negó a cooperar. No había sido entrenada en resistencia a interrogatorios, no era una soldado en el sentido físico, pero estaba hecha de algo más fuerte que la piedra. A las pocas horas de su arresto, intentó su primera fuga. Encontró la manera de escabullirse de sus guardias y llegar hasta el tejado, pero fue recapturada antes de poder desaparecer. Días después, lo intentó de nuevo. La trasladaron, reforzaron la seguridad, pero no pudieron deshacerse de la sensación de que aún se les escapaba entre los dedos, incluso encadenada. Lo que hacía a Noor tan peligrosa no era solo la información que llevaba, era su silencio. La Gestapo estaba acostumbrada a extraer secretos mediante el dolor, pero ninguna cantidad de amenazas o tortura pudo quebrarla. No salió de sus labios ni un solo nombre, ni direcciones, ni códigos, ni traiciones. Encontraron sus cuadernos. Sí, pero sus códigos eran demasiado complejos y su valentía demasiado constante. La clasificaron como altamente peligrosa. Una designación rara para una mujer. Se le prohibió hablar con cualquiera. Sin cartas, sin mensajes. Fue trasladada de París a la prisión de Pforzheim, en Alemania, donde fue colocada en confinamiento solitario, encadenada de manos y pies. Allí permaneció 10 meses. 10 meses sola. 10 meses sin contacto humano. 10 meses en los que sus únicos compañeros fueron el hambre, el frío y las voces de los guardias que no venían con comida, sino con puños. Fue golpeada, hambrienta, interrogada, una y otra vez. Pero Noor no cedió. La muchacha que una vez escribió cuentos suaves para niños ahora soportaba un silencio tan absoluto que habría quebrado a los hombres más duros. Piénsalo. La mayoría de los espías, bajo esas condiciones, resisten semanas. Algunos, apenas unos días. Pero Noor permaneció en esa celda, sin nombre, sin moverse, sin quebrarse, durante más de 300 días. Sus captores estaban desconcertados. Esta mujer, que por su apariencia debía haberse derrumbado, simplemente se negó a convertirse en lo que ellos necesitaban que fuera.
No podían entenderlo, porque creían que la resistencia solo podía venir de la fuerza. Pero la resistencia de Noor estaba hecha de algo mucho más poderoso: convicción. Esto no era desafío por el simple gusto de rebelarse. Noor creía en la libertad. Profundamente, personalmente. Su última palabra, la que susurraría con su último aliento, sería liberté. Pero no pensaba solo en países o política. Creía en la libertad del alma, en la libertad de la verdad interior. Por eso había elegido unirse a la SOE. Por eso había rechazado la seguridad, rehusado regresar, resistido cada ataque a su cuerpo y su mente. En esos meses de aislamiento, Noor se convirtió en leyenda. No porque alguien supiera lo que hacía, nadie lo sabía, sino por lo que no hacía. No se quebraba, no se rendía. Esperaba, pero incluso las leyendas sangran. Para mediados de 1944, los nazis se habían cansado del juego. Noor era demasiado peligrosa para seguir viva. Fue trasladada de nuevo, esta vez a un lugar del que pocos regresaban: Dachau, el infame campo de concentración cerca de Múnich, donde el humo se alzaba a diario de los crematorios y los nombres se convertían en números, luego en ceniza. El viaje de Noor estaba casi terminado, pero su lucha aún no había acabado. Y en la madrugada del 13 de septiembre de 1944 sería conducida hacia el gris del amanecer, hacia su final y hacia la historia. Dachau no era una prisión, era una fábrica de muerte. Y para cuando Noor llegó, la maquinaria ya estaba bien engrasada. Las ejecuciones eran rutina. El sufrimiento, industrial. Ya no se trataba de interrogatorios, se trataba de borrado. Borrar la memoria, la identidad, el nombre. Noor Inayat Khan llegó en el acto final de aquella guerra silenciosa, con su nombre despojado, reducida a la etiqueta NN, Nachtnevel, noche y niebla. Una clasificación especial para prisioneros políticos destinados a desaparecer sin dejar rastro. Fue transportada junto con otras 3 agentes de la SOE, Madeleine Damerment, Yolande Beckman y Eliane Plewman. Todas habían recorrido el mismo camino a través de la Francia devastada por la guerra. Todas habían enviado mensajes a Londres, todas habían luchado sin armas, y sin embargo, todas estaban ahora condenadas sin juicio. Llegaron a Dachau el 12 de septiembre de 1944. Al amanecer del día siguiente, todas habrían desaparecido. Pero algo ocurrió en esas horas finales que resuena mucho más allá del alambre de púas y el concreto de aquel campo. Según testigos, cuando las mujeres fueron arrastradas fuera de sus celdas, ya habían sido golpeadas. Fueron obligadas a arrodillarse. Sabían lo que venía. Un oficial alemán llamado Wilhelm Rupert fue asignado a tarea. Sacó su pistola. Una a una, las mujeres fueron ejecutadas. Eliane, Yolande, Madeleine, Noor fue la última, pero no antes de decir una sola palabra. Una palabra que no pertenecía a un lugar construido para destruir el significado. Liberté. Libertad. No fue un grito. Fue una declaración. Una última rebeldía. Un soplo de fe en un lugar que devoraba la esperanza. No hay tumba para Noor Inayat Khan. Ninguna sepultura marcada. Su cuerpo, como tantos otros, fue cremado. Pero su memoria resultó inmune al fuego. Después de la guerra, su historia fue desenterrada lentamente. Los archivos se desclasificaron. Los testimonios se recopilaron. Las medallas se otorgaron de manera póstuma. Fue honrada con la George Cross, la más alta condecoración civil británica al valor. Los franceses le otorgaron la Croix de Guerre. Se nombraron calles en su honor. Y una estatua se alza ahora en Gordon Square, Londres, la primera en el Reino Unido dedicada a una mujer de ascendencia asiática en la Segunda Guerra Mundial. Pero estos homenajes, aunque necesarios, apenas rozan la superficie de su significado. Noor no encajaba en el molde de la gente ideal. No era endurecida. No era violenta. Ni siquiera creía en la guerra. Pero esa fue su mayor fortaleza. Su valor no nació del odio. Nació de una convicción más profunda, espiritual. Que hay cosas que vale la pena defender. Que la libertad no es solo una idea política, sino una verdad personal. Y que el silencio, cuando se sostiene con propósito, puede resonar más fuerte que cualquier discurso. Es fácil olvidar a personas como Noor. La historia suele favorecer el ruido. Batallas, generales, tratados. Pero en los rincones más oscuros de la guerra, son los silenciosos quienes a menudo cargan con los pesos más grandes. Quienes resisten no con armas, sino con un silencio inquebrantable. Quienes mueren no por gloria, sino porque se negaron a renunciar a lo que sabían que era correcto.
El acto final de Noor no fue solo heroico, fue profético. Enfrentó la muerte no con venganza, sino con claridad. No temía lo que pudieran hacerle al cuerpo, porque sabían que jamás podrían tocar su alma. Liberté. Lo dijo por ella misma, por Francia, por cada prisionero que no pudo hablar, por cada voz silenciada en la larga y brutal marcha de la tiranía. Y cuando el disparo sonó, esa palabra no murió con ella. Se convirtió en su legado. Para comprender toda la profundidad del sacrificio de Noor Inayat Khan, hay que retroceder más allá de su entrenamiento, más allá incluso de su arresto. Su valentía no provenía de un uniforme. Provenía de algo más antiguo, más suave, más invisible de lo que la mayoría de las historias de guerra suelen dejar espacio. Provenía de sus raíces. Noor nació dentro de una filosofía de unidad. Su padre, Azrar Inayat Khan, no era solo un músico o un filósofo. Era un puente espiritual entre Oriente y Occidente. Como sufí, enseñaba que todas las religiones apuntaban hacia la misma verdad, y que nuestras vidas no estaban destinadas a la división, sino a la armonía. Creía que el servicio a los demás era la forma más alta de espiritualidad, y Noor creía en él, profundamente, con devoción. Sus enseñanzas no solo moldearon su visión del mundo, se convirtieron en el cimiento de su identidad. Esto es crucial, porque lo que hizo a Noor extraordinaria no fue simplemente su valentía frente a la Gestapo. Fue que su valentía nació de un lugar de paz, del sufismo, de la poesía, de la música. No odiaba a sus enemigos, no sentía sed de venganza. No veía a los nazis como monstruos malvados que debían ser destruidos, sino como una fuerza de crueldad que debía ser resistida con convicción silenciosa, no con furia. Eso no es debilidad, es otro tipo de fortaleza, y es mucho más rara. Imagina a una joven criada con historias no de violencia, sino de amor divino. Una mujer que creía que cada alma tenía un propósito, que el sufrimiento, aunque terrible, no era carente de sentido, y que el silencio, el nacido de la oración, la meditación, no era vacío, sino presencia. Ese era el mundo de Noor antes de la guerra. Y aún así, caminó directamente hacia una de las máquinas más violentas que la historia haya producido. No lo hizo porque ansiara acción, ni por patriotismo solamente. Lo hizo porque creía que era lo correcto. Se cuenta que, durante sus primeros días en el Cuerpo Auxiliar Aéreo Femenino, solía hablar con incertidumbre sobre la guerra. Dudaba frente a la violencia. Pero eso no la hacía ingenua, la hacía humana. Y con el paso del tiempo, mientras el mundo se hundía más en el caos, la determinación de Noor se endureció, no en ira, sino en claridad. Sabía lo que representaban los nazis. Sabía en lo que se había convertido Francia. Y entendía que algunos valores no eran negociables: la libertad de creencia, la libertad de expresión, la dignidad, el amor. La SOE apostó por ella. Muchos veían su origen indio, su carácter gentil, su idealismo, como posibles debilidades. Pero había algo que no podían enseñarle, ni entrenar, ni siquiera explicar. Era algo que Noor tenía desde el principio: quietud. La quietud fue lo que le permitió sentarse, esposada, golpeada, hambrienta, en una celda durante 10 meses sin traicionar a nadie. La quietud fue lo que le dio fuerza para seguir enviando mensajes desde los tejados, bajo la amenaza constante de la detección nazi. La quietud fue lo que llevó consigo Dachau, cuando todo a su alrededor gritaba muerte. No se obtiene quietud de los manuales militares. No se gana en los cursos de obstáculos ni en las prácticas de tiro. Proviene de una vida de introspección, de fe, de práctica, de creencia. Su nombre, Noor, en árabe significa luz. Y eso, quizás, sea el tributo más apropiado. Porque en los rincones más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, cuando París estaba plagada de policía secreta y la muerte llegaba en silencio a través de cables codificados y puertas de celdas, Noor se convirtió exactamente en eso: una luz. Pero esto es importante. No era una soldado en el sentido tradicional. Nunca disparó un arma. Nunca ordenó un ataque. Y aún así, su presencia, su decisión de permanecer tras las líneas enemigas, de arriesgarse la captura, de transmitir información vital para la resistencia, tuvo consecuencias directas y reales. Sus señales ayudaron a Londres a organizar lanzamientos, líneas de suministro, casas seguras. Fue una piedra angular en una red fracturada. Y cuando esa red comenzó a colapsar, ella la sostuvo, no porque tuviera que hacerlo, sino porque no podía imaginar abandonarla. Incluso después de que comenzaran los arrestos. Incluso después de que sus contactos desaparecieran. Incluso después de que le ordenaran regresar a casa.
Se quedó. Se quedó porque, para ella, el deber no tenía que ver con el reconocimiento. No tenía que ver con órdenes. Ni siquiera con la guerra. Tenía que ver con el servicio. Un servicio silencioso, resuelto. El tipo de servicio que su padre habría reconocido. Lo que hace la historia de Noor aún más poderosa es lo poco que pareció desear el heroísmo. Su nombre no fue conocido durante décadas. Su historia estuvo casi perdida. Y sin embargo, ahora que la desenterramos, comprendemos que representó algo mucho más grande que una misión de espionaje. Representó la integridad, la resistencia espiritual, la idea de que no necesitas endurecerte en violencia para enfrentarte al mal, que, a veces, es precisamente la suavidad del espíritu humano, la negativa a volverse cruel frente a la crueldad, lo que se convierte en el acto final de desafío. El valor de Noor no gritó, no presumió, no vistió medallas ni pronunció discursos. Simplemente resistió. Y por eso, su historia aún resiste. A mediados de 1943, Francia era un campo de batalla sin explosiones. Un lugar donde el silencio podía ser mortal y el enemigo no siempre llevaba uniforme. Para quienes vivían bajo la ocupación, el miedo se había convertido en una segunda piel. No mirabas a la gente a los ojos. No hablabas en voz alta. Nunca hacías preguntas. Porque la persona en la que confiabas podía ser la misma que te delatara. Este era el mundo al que Noor entró. Cada mañana que despertaba, si tenía la suerte de haber dormido algo, debía tomar una decisión: quedarse en un escondite o arriesgarse a mudarse a otro. Una mala elección significaba arresto. Un segundo de vacilación podía significar traición. Se movía constantemente, entre casas seguras, cafés, edificios abandonados. Su equipo de radio era pesado, incómodo, a menudo envuelto en maletas o escondido en bolsas con dobles fondos. Tenía que armarlo pieza por pieza y operarlo en silencio, rápido, antes de que los alemanes pudieran triangular la señal y tocar a la puerta. No tenía respaldo, ni equipo, ni red de seguridad. Solo ella, su llave de código Morse, y el conocimiento de que era el último vínculo que mantenía a Londres informado sobre una de las ciudades más importantes de la Europa ocupada. Y aún así, de algún modo, siguió adelante. Pasó por puestos de control. Enviaba mensajes cifrados. Coordinaba lanzamientos de suministros. Arriesgaba todo, no una sola vez, sino cada día durante más de 4 meses. Para comprender el peso de lo que eso significa, imagina saber que cada vez que presionas la llave del telégrafo, en algún lugar cercano podría doblar una esquina un camión, una furgoneta de detección podría estar rastreando la zona, o un agente de la Gestapo podría estar escuchando. Y aún así, tú tecleas, envías, confías, porque sabes que lo que estás defendiendo vale más que tu propia seguridad. Esta era la guerra dentro de la guerra invisible, la que no se libraba en trincheras, sino en apartamentos, en la trastienda de panaderías, en el silencio entre los golpes en la puerta. Y Noor no era la única. Cientos de agentes estaban infiltrados por toda Europa, hombres y mujeres de todas las nacionalidades, arriesgando sus vidas para construir una red de resistencia. Pero ella era única. No solo porque fue la primera mujer operadora de radio en Francia, sino porque lo hacía sin nada que la protegiera más que su propia voluntad. Muchos operadores se quebraron bajo el peso. Algunos se rindieron. Algunos cometieron errores. Noor no traicionó a nadie, ni bajo amenaza, ni bajo tortura, ni tras meses de aislamiento. Eso no es solo impresionante, es asombroso, porque los espías son entrenados para mentir, manipular, adaptarse. Noor no hacía ninguna de esas cosas de forma natural. Era poeta, creyente en la verdad, una mujer de profunda sensibilidad e idealismo. Y aún así, logró desempeñarse en uno de los trabajos más peligrosos imaginables, en la ciudad más peligrosa de Europa, durante más tiempo del que nadie creía posible, porque tenía una cualidad que ningún entrenamiento puede simular, una fuerza interior inquebrantable. Y mientras tanto, la estaban cazando. La Gestapo sabía que había una operadora de radio en París. La llamaba Madeleine. Interceptaban sus transmisiones. Reducían los barrios desde donde provenían sus señales. Registraban apartamentos. Interrogaban vecinos. Pero ella se mantenía un paso adelante. Se mantenía móvil. Seguía transmitiendo. Hay momentos en la historia en los que el valor es ruidoso, viene acompañado de banderas, trompetas y titulares. Y hay otros en los que el valor es silencioso. Cuando se esconde, cuando susurra, cuando se arrastra por una ciudad que quiere matarlo,
y deja solo un rastro suficiente para que alguien más lo siga. La historia de Noor está llena de esos momentos. El día que sacó de contrabando su radio de una pensión bajo la nariz de una posible informante. El día que logró pasar un control alemán fingiendo ser enfermera. El día que perdió su contacto y tuvo que operar sola, sin apoyo, improvisando a cada paso. Cada uno de esos momentos pudo haber terminado en muerte. Pero no lo hizo. Porque Noor no era solo afortunada. Estaba preparada. Y porque, en un mundo dominado por monstruos, seguía creyendo en la dignidad de hacer lo correcto, incluso si nadie lo veía. Incluso si nadie lo sabría jamás. No esperaba gloria. No pedía reconocimiento. Ni siquiera luchaba por un país. Luchaba por algo más grande. Algo más difícil de nombrar. Algo eterno. Y al hacerlo, se convirtió en algo casi imposible de creer. Una mujer completamente desarmada. Operando sola. Contra la maquinaria de guerra nazi. Y durante más de 4 meses estuvo ganando. Cuando Noor Inayat Khan fue ejecutada en las primeras horas del 13 de septiembre de 1944, no había reporteros, ni fotografías, ni una última declaración grabada en los archivos. Solo un disparo, luego otro, y después, silencio. La guerra terminaría menos de un año más tarde. Los aliados avanzaron, los campos fueron liberados, los cuerpos contados, las historias reunidas en fragmentos. Entre ellas, la de Noor. Pero Noor no estaba destinada a ser recordada. Ese era precisamente el propósito de la designación Nachtun Nebel, noche y niebla. Una política diseñada por los nazis para hacer desaparecer a los prisioneros políticos sin dejar rastro, sin cuerpo, sin nombre. Para borrarlos no solo de la vida, sino también de la memoria. Sin juicio, sin tumba, sin cierre. Pero fallaron, porque lo que no tomaron en cuenta fue que el silencio, cuando es principiado, cuando está arraigado en la verdad, en el coraje, en un sentido inquebrantable de lo correcto, resuena más fuerte que cualquier bomba, titular o grito. En los años que siguieron a la guerra, mientras Europa se reconstruía de entre los escombros, mientras el mundo intentaba comprender la magnitud de lo que se había perdido, el nombre de Noor comenzó a emerger. Lentamente, cuidadosamente, un archivo abierto, un testimonio encontrado, un informe de agente desaparecida coincidido con un nombre en clave, Madeleine. La chica de la radio, la que no habló, y cuando su historia empezó a recomponerse, dejó a la gente sin aliento. No era lo que llenaba los libros de historia. No era una general. No comandaba tropas. No luchaba del modo en que solemos imaginar a los héroes de guerra. No vestía la ira como armadura. No buscaba venganza. Ni siquiera creía en la violencia. Y sin embargo, allí estaba, en medio del conflicto más brutal de la historia moderna. Sola, desarmada, enfrentándose a uno de los regímenes más aterradores que el mundo haya conocido. Y negándose, hasta su último aliento, a traicionar sus creencias ni a las personas que dependían de ella. El gobierno británico le otorgó en 1949 la George Cross. La cita oficial decía, por el valor más conspicuo. Francia le concedió la Croix de Guerre. Su historia fue contada en memorias, biografías, documentales. Se convirtió en un símbolo, no solo de valentía, sino de un tipo distinto de valentía. Una valentía moral, una valentía espiritual. Una valentía que no nace de la rabia, sino de la calma. En 2012, casi 70 años después de su muerte, se inauguró un busto de bronce de Noor en Gordon Square, Londres. Fue el primer monumento independiente en el Reino Unido dedicado a una musulmana, a una india y a una mujer de la Segunda Guerra Mundial. La multitud aquel día incluía descendientes de aquellos a quienes ayudó. Escritores, historiadores, desconocidos, y personas que solo recientemente habían oído su nombre, pero que ya habían sido transformadas por él. Porque la historia de Noor resuena. Resuena con cualquiera que alguna vez se haya sentido fuera de lugar y aún así eligió mantenerse firme. Con quien haya enfrentado la oscuridad y respondido con luz. Con quien haya tenido la oportunidad de huir, pero se quedó. Con quien haya susurrado, no cuando todo a su alrededor gritaba así. Es tentador imaginar el legado de Noor en términos de lo que podría haber sido si hubiera vivido. Podría haber escrito más historias, tocado más música, enseñado, creado, amado, vivido, pero lo que entregó en su muerte fue quizás aún más poderoso. Nos dio un modelo de cómo puede verse la resistencia cuando se hace con dignidad, con compasión, con paz. Y ese tipo de resistencia
No pertenece a una sola nación. No es británica. No es francesa. No es india. No es musulmana. Es humana, porque Noor, más que nada, nos recordó lo que significa esa palabra. No en sus discursos, no pronunció ninguno. No en sus escritos, dejó muy pocos, sino en sus decisiones. Entrar en una guerra en la que no creía, por personas que no conocía, en países que no siempre la aceptaban. Y aún así, mantenerse erguida, no porque fuera intrépida, sino porque su miedo no la dominaba, no porque quisiera ser recordada, sino porque no podía vivir con la idea de que otros fueran olvidados. Y de esa manera, se volvió inolvidable. Ocurre algo extraño cuando se mira el tiempo suficiente las historias de la guerra. Las explosiones se desvanecen. Los mapas de batalla se difuminan. Las medallas, las estrategias y las victorias comienzan a perder nitidez. Y lo que queda, si uno presta atención, son personas. Personas como Noor. No superhéroes más grandes que la vida. No íconos perfectos. Solo seres humanos que, cuando se enfrentaron a decisiones que paralizarían a la mayoría de nosotros, tomaron elecciones cuyas ondas se extendieron mucho más allá de sus propias vidas. La elección de Noor fue actuar, no por poder, no por beneficio personal, ni siquiera por un país, en el sentido en que la mayoría de los patriotas lo entienden, sino porque no podía mirar la injusticia y quedarse quieta. No podía oír el silencio y no responder. No podía ver cómo la libertad desaparecía en la oscuridad sin intentar, por silencioso o invisible que fuera, encender una vela contra ella. Y lo hizo. Esa es la extraña ironía de su historia. Para una mujer entrenada para desaparecer, para operar entre sombras, su historia hoy es una de las más luminosas. Escuelas llevan su nombre. Se han hecho documentales. Su rostro aparece pintado en murales. Su nombre ha sido pronunciado por líderes y grabado en piedra. Y, sin embargo, la razón por la que su historia perdura no es porque fue especial de una manera mítica, sino porque eligió, una y otra vez, no traicionarse a sí misma. En su tiempo fue subestimada, cuestionada, descartada. Le dijeron que era demasiado suave, demasiado soñadora, demasiado idealista, pero eso fue precisamente lo que la hizo inquebrantable. Su dulzura no era debilidad, era disciplina. Su lealtad, no ciega, sino feroz. Su silencio, no pasivo, sino desafiante. Nos recuerda que la resistencia no siempre ruge. A veces, zumba a través de las ondas de radio en el ático de un piso francés. A veces, camina por puestos de control con manos temblorosas pero propósito firme. A veces, no dice nada, ni siquiera bajo tortura. A veces, se arrodilla frente a una pistola y elige no suplicar, sino pronunciar una última palabra que contiene siglos de esperanza. Liberté. Y esa es la palabra que Noor nos dejó, no como un grito de batalla, sino como un regalo silencioso, obstinado e inquebrantable. La creencia de que la libertad, la verdadera libertad, es algo que cada uno de nosotros es responsable de proteger, no solo con fuerza, sino con convicción, con claridad, con compasión. Entonces, ¿qué hacemos ahora con su historia? La recordamos, no como un eco lejano de la Segunda Guerra Mundial, sino como un recordatorio vivo de lo que una vida puede significar. Una voz, una lección, una persona, de pie al borde de la oscuridad, negándose a caer. Contamos su historia no porque sea conveniente, ni porque encaje en un relato, sino porque nos desafía. Nos recuerda que la integridad suele habitar en lugares que el mundo pasa por alto, en las voces suaves, en la piel morena, en las mujeres, en la fe, en el silencio. Y cuando todas esas cosas se unen en una sola persona, la historia tiende a apartar la mirada, a menos que insistamos en que no lo haga. Así que insiste, pronuncia su nombre, comparte su historia, porque todavía existen habitaciones donde se guardan secretos. Todavía hay lugares donde la libertad es frágil. Todavía hay momentos en que hacer lo correcto es la opción más peligrosa. Y en esos momentos, la vida de Noor deja de ser solo memoria, se convierte en un mapa. Un mapa hacia un tipo diferente de heroísmo. Uno que no se construye sobre la violencia, sino sobre los valores. No sobre la conquista, sino sobre la conciencia. Y en ese legado silencioso, Noor Inayat Khan no está perdida. Está en todas partes. Está en cada susurro que se niega a ser silenciado. Está en cada acto de resistencia que no lleva armas pero se niega a inclinarse. Está en cada decisión que tomamos de ser valientes cuando sería más fácil no serlo. No se ha ido. Apenas está comenzando.